Uno, dos, tres. Un oído nomás escucho. Ese es el punto. ¿Cómo? Ese es el punto. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Hasta dónde quieres escuchar? ¿Cómo? ¿Hasta dónde quieres escuchar? No, escucho más acá, más fuerte. Sí, pero yo escucho el otro lado. Ah, así es la cosa. Claro, pues o sea, tú hablas por un lado y... O sea, yo te escucho, cuando yo hablo... Ay, ya está viejo esto, ya. ¿Cómo se nota cuando algo ya está viejo ya no se usa, no? Ya, ahora sí. Eso tienes que ajustarlo. No, sí está todo perfecto. Ya, no, pero solo que esto ya está muy viejito, pues. A ver, déjame No, hacerme... esto de comprarte. Ya, pero no, quiero comprarme uno mejor que ese. Déjame hacer memoria, quiero saber cuándo ha sido la última vez que hemos grabado, el episodio número 90. Te he puesto que ha sido hace más de un año. Yo recuerdo. Porque la última vez que grabamos yo tenía el gorrito de Parada 48. No, pero ahorita estamos en el episodio 100. Sí, Vamos al episodio 100. O sea, estamos grabando ahorita el episodio 100. Madre mía. Me salen mensajes al WhatsApp. Qué locura. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? Acá está View Channel. Vídeos. Grabamos... Ah, no, hace 4 meses grabamos el episodio 100. El episodio 90 lo grabamos hace 4 meses. Ah, no. Está mal, porque en YouTube eliminé todos mis podcasts. O sea, eliminé mi canal. Porque me dio un ataque. Un ataque de estupidez. Y eliminé todo. ¿Y todo? ¿No hay nada? No, o sea, sí están, pero... O sea, todo lo volví a subir hace 4 meses. Y, o sea, per se, no sé cuándo hemos grabado el último podcast. En Spotify sí sale cuándo se grabó el último podcast. Que fue... Madre mía. Que fue el 5 de junio del 2023. Ya un año. Más de un año. Más de un año. Porque creo que ese lo grabamos... No me acuerdo. Pero ya teníamos la escuela. Ya estaba... La escuela ya estaba como que ya en rumbo, ¿no? Bacán. Bueno, cuéntame. No me contaste mucho sobre Chayapalca, sobre tu viaje, así que... Pues actualízame. ¿Cómo te fue? ¿Cuál es la vez número que vas a Chayapalca? Bueno, yo pienso que esta vez que hemos ido debe ser ya la tercera vez. Tercera o cuarta, no lo tengo claro, ¿no? Pero sí, yo pienso que está entre esas dos cifras, ¿no? Tercera o cuarta vez. Pero lo cierto es que, bueno, estar por allá es una experiencia muy motivadora, ¿no? Muy desafiante, porque, bueno, creo que la necesidad es la misma, ¿no? Quizás por el hecho mismo, ¿no? De decir un penal de máxima peligrosidad le puede dar pues un tono un poquito más de espectacularidad, ¿no? Pero en realidad la necesidad es la misma, ¿no? Nos vamos a encontrar con personas privadas de su libertad que tienen una necesidad espiritual, ¿no? Una necesidad espiritual en relación a Dios, ¿no? Claro, en realidad nos encontramos con todo tipo de personas, ¿no? Eso ocurre, bueno, en todos los centros penitenciarios que hemos visitado, ¿no? Pero yo creo que visitar Chayapalca para nosotros tiene mucho significado, ¿no? Porque, en primer lugar, porque muchas veces nos encontramos con personas que conocemos, ¿no? No solamente personas que hemos conocido en el tiempo de Dios, ¿no? O sea, como cristianos, por así decirlo, ¿no? Sino también con gente que nos hemos conocido pues en ese mundo, ¿no? Sin Dios. Y de pronto, pues después de tantos años, ¿no? Nos encontramos con ellos, ¿no? Y eso de verdad, pues sí. Es un reto. Claro, ¿no? Y es una alegría de cierta forma, ¿no? Porque encontrarse con gente que tú has conocido, ¿no? En el pasado, y de pronto poder dar testimonio, ¿no? De que ese Dios que nosotros venimos a compartir es el Dios que
que cambió nuestras vidas, ¿no? Y ese mensaje que nosotros recibimos, bueno, en mi caso hace 31 años atrás, pero ese mensaje no ha cambiado. Es un mensaje de cambio, de transformación, de esperanza para la persona privada de su libertad. Chayapalca para nosotros tiene mucho significado, mucho significado. Pero como te digo, ¿no? Las experiencias que uno puede vivir en los diferentes penales, personalmente, penales que conozco, bueno, actualmente en el que trabajo, ¿no? Trabajamos como Socabaya. ministerio. Socabaya, ¿no? Socabaya para nosotros es como nuestra casa, ¿no? Hay una familiaridad muy especial, ¿no? Porque nos conocen, saben de nuestro trabajo, muchos de los hombres y mujeres, ya que nosotros trabajamos en ambos penales, desarrollamos nuestro ministerio carcelario en ambos penales, pues la familiaridad, la amistad es muy grande, ¿no? Porque más que agentes pastorales, o más que ser pastor, o más que ser un hermano en Cristo, nosotros lo que buscamos es ser un amigo. Wow. Ser un amigo en quien nosotros poder transmitir esa vivencia, ¿no? Esa vivencia espiritual, ¿no? Que es una vivencia de cambio, ¿no? De verdad, para nosotros es un reto, ¿no? Y quizás lo que marca la diferencia en ese sentido, ¿no? Es que nosotros conocemos ese ambiente, ¿no? Porque nosotros como ex, ¿no? No todos son ex. Y cuando me refiero a ex, estoy hablando de expresidiarios, ¿no? De manera personal, yo sí fui una persona que tuvo muchos conflictos, que tuvo muchos momentos de prisión, muchos momentos en mi etapa de vida, ¿no? Donde yo pues sufrí carcelería, ¿no? Pero es en el pasado, ¿no? Es en el pasado, ¿no? Y para nosotros, si bien es cierto, puede ser, ¿no? Como un motivo de poder dar testimonio, ¿no? Porque en la vida cristiana hay un punto importante donde uno divide de cierta manera su vida en dos. Antes, sin Dios, y después, con Dios. Entonces, nosotros tenemos, bueno, y esto en realidad no necesariamente uno tiene que haber estado preso, ¿no? Privado de su libertad, ¿no? Porque en realidad el mensaje es único. Podemos encontrarnos con personas que nunca visitaron o nunca estuvieron presos. Pero ¿en qué nos identificamos nosotros? Ahí yo te pregunto, medita un poco. ¿En qué nos podemos identificar una persona privada de su libertad con una persona que nunca fue privada de su libertad? Medita. Dios. Aparte de Dios, bueno, Dios es la parte de solución, ¿no? Claro. Pero hay algo, o sea, ¿cuál es el problema? El pecado. Claro, pues. Eso es el problema. Entonces, en ese sentido, el mensaje es único. Wow. Porque el mensaje está dirigido para todos, ¿no? Pero nosotros sí, nosotros tenemos bonitas experiencias, bonitos testimonios también de hombres y mujeres que han cambiado su vida, ¿no? Radicalmente, ¿no? Han cambiado su vida y su vida pues ahora tiene significado, ¿no? Porque ¿qué es lo que realmente nosotros valoramos, ¿no? Ese proceso de transformación. Porque como dice la palabra, ¿no? Jesús dijo, ¿no? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nos preguntamos, ¿qué es tinieblas? Pecado. Pecado, una vida sin Dios. Una vida sin Dios. Una vida sin Dios, ¿no? Una vida oscura, una vida tenebrosa, ¿no? Una vida sin Dios. Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, trae luz. Jesús mismo dijo, ¿no? Yo soy la luz de este mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, ese es el mensaje que nosotros traemos, ¿no? Podemos saber, muchas de las cosas que nosotros hemos vivido en realidad no nos alegran. Muchas de las cosas que nosotros hemos vivido en el mundo sin Dios, pues nos causan tristeza, dolor, ¿no? Porque no solamente por las consecuencias, ¿no?
Porque uno no está en una prisión, bueno, porque es buenito, ¿no? Claro. Uno está en una prisión porque cometió un delito. Y en ese sentido, pues, cuando uno está sin Dios, uno comete muchos delitos, muchos. Pero cuando uno ve a Dios florecer en su corazón, entonces uno dice, no, ya, mi vida ya no es la misma. Ahora mi vida es otra. Y una de las cosas que, por lo menos personalmente, yo experimento con cada momento, ¿no? Cada oportunidad que yo puedo para ingresar a un penal, para llevar el mensaje. El mensaje es poderoso. Yo he visto gente, Dios mío, que quizás la sociedad, el sistema, ¿no? Decía, no, ellos no cambien, él no va a cambiar, ella no va a cambiar. Pero están equivocados. Sí cambian. Y el cambio, pues, es extraordinariamente sobrenatural. Yo puedo decir, ¿no?, acerca de mi cambio, pues fue extraordinariamente sobrenatural. Tú sabes parte de mi vida, ¿no? O sea, cómo yo viví. Quizás tus tías te han contado un poco, ¿no?, acerca de verdaderamente cómo yo viví, ¿no? Pero gloria a Dios, ¿no? Ya eso quedó en el pasado. Y es increíble porque una de las cosas que tú dices es que mucho más de, digamos, buscar convertir o hacer que las personas cambien su estilo de vida, porque estamos hablando de entrar a penales de máxima seguridad, que es básicamente como gente que está desechada por la sociedad, gente que ya no se siente amada, gente que ha cometido delitos muy, muy fuertes, como asesinatos, violaciones, sicariatos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que me gustó mucho que dijiste fue que tú buscas ser su amigo. Y a veces creo que el mismo ser humano a veces siente que cuando ya ha cometido cierto tipo de cosas, siente que no es digna para este tipo de amistad, ¿no? Entonces dice como, no soy digno de esta amistad, ¿no? Y el hecho de que cumples ese mandamiento principal de Jesús que dice como ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y tú muestras ese amor hacia las personas como, mira, de repente no conozco tu pasado, posiblemente pudo ser algo muy turbio, algo muy fuerte, que alguien común y corriente siento que de repente ni se acercaría o ni se preocuparía o de repente diría como, o sea, ¿qué haces ahí, no? Pero a mí una de las cosas que te juro que me sorprende es el amor que tú tienes porque desde que tengo memoria de lo que vas a los penales, yo me acuerdo que ibas los sábados y a veces ibas uno que otro día, pero siempre ibas los sábados y en estos últimos años te he visto más involucrado, o sea, más involucrado. Yo digo, ¿cuánto amor puede tener alguien por más que por decirle, ¿sabes qué? Yo sé que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, conviértete, Él va a cambiar tu vida, que sí es verdad, que lo hemos comprobado en muchas ocasiones con, por ejemplo, como personas como Orlando, como muchos amigos tuyos que han salido del penal y han sido predicados por ti, como el pastor Pedro, que paz descanse, que no fue al penal, pero vivió una vida de drogas. No, él sí. ¿Él sí estuvo en el penal? No, él nunca estuvo en un penal, pero, nunca estuvo preso del tal. Pero Pedrito fue un hombre que sí tenía un corazón para los presos. Él sí, claro, sí visitaba Lurigancho. Él sí tenía un amor también por los presos, ¿no? Y eso es algo que también vemos nosotros en nuestro ministerio, ¿no? Nuestro ministerio es un ministerio que agrupa hermanos de diferentes congregaciones, ¿no? Y no todos ellos han tenido una experiencia penitenciaria, ¿no? Hay muchachos como Alan, como César, que de los que yo menciono, que nunca estuvieron presos, pero tienen un corazón muy grande, ¿no?, por los presos, ¿no? Y de verdad que eso sí es algo que yo sé que Pedrito tenía, ¿no? Tenía un corazón por el privado de su libertad. Claro. Y yo creo que es algo no importante, ¿no? Porque ese corazón significa compromiso. Porque si bien es cierto, uno puede amar, fluir en ese amor de muchas formas, mostrarlo, pero para trabajar con personas privadas de su libertad, uno tiene que tener un compromiso, ¿no? Como tú no te das cuenta, ¿no? Pues, a veces hay que ir 3 veces a la semana, en otros casos hasta 4 veces, ¿no? Hace poco estuvimos, ¿no?, en esa travesía por el altiplano, visitando
en realidad 4 penales. La Capilla en Juliaca, Yanamayo en Puno, Lampa penal de mujeres, ¿no? En Puno, también penal de mujeres en La Capilla, ¿no? Y hay un grupo también de mujeres, que son mujeres agentes pastorales que van. Y Chayapalca, ¿no? Que tuvimos 2 días allá, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, pues, dormíamos 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿no? Y porque viajábamos, salíamos muy temprano en la madrugada porque teníamos que llegar temprano, ¿no? Las distancias a veces eran un poquito largas, ¿no? Y a veces íbamos durmiendo en el carro, pero nuestra consigna era llegar a esos lugares, a estos centros penitenciarios, a estos penales, como se le quiere llamar, un cracks, y llevar el mensaje, ¿no? Y no íbamos con las manos vacías tampoco, ¿no? Íbamos llevando ayuda, ropa, llevábamos útiles de aseo, llevábamos algunos tratados, llevábamos algunas Biblias del Nuevo Testamento. Siempre ha sido así. Cuando hemos salido en misión, nunca hemos ido con las manos vacías, ¿no? Siempre hemos ido llevando y damos gracias a Dios también porque, si bien es cierto, nosotros podemos decir en este sentido que somos protagonistas, ¿no? Por el trabajo que hacemos. Nosotros estamos ahí dentro, llevando la palabra, pero hay muchos también que detrás del telón están colaborando, están apoyando. Cuando se enteran que hay una labor misionera, invierten en ropa, invierten en útiles de aseo. En estos días tenemos una campaña, por ejemplo, ¿no? Y pues hay una inversión, ¿no? Y es una inversión fuerte, ¿no? Porque hay que llevar pues una chocolatada, panetones, ¿no? Y es impresionante cómo el Espíritu Santo se mueve para poner en el corazón de empresarios, de gente realmente que tiene un corazón también generoso, ¿no? Generoso, para poder sembrar y ayudar, apoyar, ¿no? Y es hermoso, ¿no? Porque cuando nosotros vamos llevando ayuda, nosotros no decimos solamente, esta ayuda es para los que quieren escuchar la palabra. No, para nada. Esta ayuda es para todos, ¿no? Es para todos, ¿no? Y claro, a veces es un poquito frustrante, ¿no? Cuando de pronto no alcanza para todos. Porque hay penales pues que tienen 1000, 3000, wow. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Pero es importante destacar eso, ¿no? Que detrás del telón hay hombres generosos, mujeres generosas que están apoyando la misión carcelaria, ¿no? Y eso es loable. Y no solo hombres y mujeres, iglesias que tienen un compromiso con el privado de su libertad. Y eso es muy importante. Y justo estamos en una fecha donde, o sea, la palabra compartir y dar es muy fuerte, ¿no? Justo hace un par de días a mí me preguntaron si yo celebraba Navidad y a mucha gente les digo que no, porque mi manera de celebrar la Navidad o el concepto que yo tengo por celebrar estas festividades es totalmente distinta, ¿no? Justo en la mesa estaba Anita y Anita dijo, nosotros no la celebramos como el mundo, ¿no? Y mi jefe le dijo, ¿cómo la celebra el mundo, ¿no? Entonces, él es una persona muy religiosa, entonces él dijo, una cosa es el consumismo y otra cosa es el hecho de que, por ejemplo, la Navidad hace que la gente se una, ¿no? Hace que todo el mundo se una. O sea, punto y aparte sé que el tema del carcelario no ha sido netamente por Navidad, sino por un tema de pasión y amor por las personas. Pero estamos en un mes donde, por ejemplo, tú la próxima semana vas a hacer una chocolatada, vas a dar regalo, ¿no? Y yo creo que ese es el verdadero significado de la Navidad, ¿no? El poder compartir. Yo creo que es un sentir de hermandad, ¿no? Y claro, a veces es un poquito frustrante, ¿no? Porque uno quisiera llegar, pues, digamos, a 1000, a 2000, porque en un distrito puede haber hasta 5000 niños, ¿no? Claro. A veces uno dice, no, Señor, hay un límite, ¿no? Que podemos dar, porque tampoco queremos ver caras tristes, caras llorosas, porque no le llegó a ellos. Entonces tratamos de hacer un esfuerzo, pero tratamos de trabajar de tal manera de que todos los niños que puedan venir se puedan ir con algo, ¿no? Y si bien es cierto, no tiene ese significado de la Navidad en nosotros, pero el espíritu que se mueve, ¿no? Que podemos confundirlo, ¿no? Con el espíritu del consumismo, ¿no? Que es cierto, ¿no? Porque ¿quién no compra regalos? ¿Quién no dice está pensando en el panetón? Y lógicamente, ¿no?
Pero el tener la familia, ¿no? Por lo menos en un día en especial unida, ¿no? Es importante, ¿no? Porque para nosotros como cristianos, en un día así, uno puede hablar de Dios, uno puede compartir, ¿no? Y claro, el mundo es diferente. Yo recuerdo cuando yo no era cristiano, 24 de diciembre, al mediodía ya dejábamos de trabajar y salían las cajas de cerveza a tomar y wow, era desbande, ¿no? Era perdición. Y muchas veces llegaba la medianoche y uno estaba pasado de vuelta, ¿no? No había vida, ¿no? Entonces no quiero generalizar en ese sentido, ¿no? Porque yo sé que sí hay una hermandad, hay una unidad, una fraternidad que sí se busca, ¿no? Estar juntos, unidos, compartir una mesa, ¿no? Compartir una comida, ¿no? Sanamente, ¿no? Y eso sí, ¿no? Eso es parte también, ¿no? De la vida misma, ¿no? Que uno tiene, ¿no? Para nosotros decimos, ¿no? Que tenemos que aprovechar esa espiritualidad, ¿no? Que está ahí. A veces es una espiritualidad religiosa. Claro. Religiosa. Pero para nosotros, que somos cristianos, que tenemos un mensaje de cambio, de transformación, de unidad, de fraternidad, pues es una linda oportunidad, ¿no? Para poder... Nosotros podemos llegar en una fecha como esta, con regalos, con chocolatada, con panetón, pero eso no es lo principal. Lo principal es el mensaje. Lo principal es poder dar la oportunidad a una familia, a un joven, a un niño, a un adulto, a un anciano, para que escuche la palabra. Y no solamente que escuche, sino que como resultado de esa predicación, esa persona pueda tomar su decisión por Cristo. Y esa persona pueda conocer a Dios, nacer para Dios, ¿no? Dejar la vida antigua, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas del pasado quedaron atrás y de aquí todo es hecho nuevo. Y tú sabes, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios nuevo? La vida misma, ¿no? Uno puede haber sido delincuente, borracho, drogadicto, narcotraficante, asaltante, o sea, uno tiene su pasado, ¿no? Pero cuando uno conoce a Dios, eso queda atrás, eso queda en el pasado, ya no es parte de mi vida, ¿no? Entonces, mi vida ahora es Cristo, mi vida ahora es Dios, mi vida es transmitir ese conocimiento que puede cambiar la vida de una persona. Esa es nuestra vida. Una de las cosas más bonitas también que ahora estoy recordando es que el 24 de diciembre de este año vas a cumplir 31 años de cristiano, si no me equivoco. Sí. 31 años de cristiano y Sí. es para mí algo increíble porque significa que son 31 años de los cuales tú hayas tenido que haber dicho no a muchas cosas que han pasado por tu cabeza porque uno es humano, uno tiene luchas, ¿no? Y una de las cosas que mencionaste hace poco es el compromiso, ¿no? Que siento que mucha gente no está muy comprometida con lo que hice y me pasa mucho a mí que a veces digo no, que voy a dejar de hacer esto, que voy a empezar a hacer esto y quiero comprometerme y no estoy constante, ¿no? Entonces para mí es como un poco a veces ver el ejemplo de otros, lo veo mucho en ti, que siempre te has mantenido constante, perseverante, de que a pesar de los altibajos, a pesar de las luchas, de las circunstancias, o sea, siempre has tenido ese corazón dispuesto a querer ser ejemplo, y es algo que recién ahora entro un poco en conciencia por tantas conversaciones que hemos tenido de que tú me decías, tienes que ser ejemplo, tú enseñas a un grupo de adolescentes, de niños, tienes un podcast, la gente te ve, la gente te escucha, la gente, tú ya tienes un nombre, ¿no? Entonces no intentes manchar tu nombre. Y para mí es como, es algo, no complicado, pero se me hace un reto el hecho de la constancia y el compromiso que uno tiene para sí mismo, ¿no? O sea, porque al final tú puedes decirle al mundo, no, yo soy cristiano, que yo soy esto, y que yo no hago esto, que yo no hago lo otro, pero bajo tus cuatro paredes ser una persona completamente distinta, ¿no? Entonces, por ahí un poco como, ¿cuál es eso que siempre te mantiene ahí constante, con ganas de querer seguir avanzando y cuál es esa mentalidad de la cual te caracteriza? Creo que lo puedo resumir en una palabra, ¿no? Responsabilidad. Porque una de las cosas que Dios hace
para con nosotros es que nos hace responsables del mensaje. Y el mensaje trae fruto, ¿no? Ese fruto es una vida transformada por el Señor. Pero muchas de las personas que conocen al Señor lo hacen a través de la iglesia, a través de nosotros mismos, que somos portadores del mensaje. Entonces, pues somos responsables de las personas, ¿no? Ahora, claro, entendemos que una persona, yo personalmente, cuando yo me convertí, yo lo tenía claro, ¿no? Yo soy un seguidor del Señor. Y si bien es cierto, he tenido mentores, padres espirituales, ¿no? Personas que realmente yo honro, ¿no? En gratitud, porque fueron hombres que Dios usó para que yo pudiera conocer al Señor. Mi padre espiritual, Pastor César Mendoza Cheper, y mi padre espiritual también, el Pastor Antonio Cova. Son dos hombres de Dios que marcaron mi vida, ¿no? Y marcaron de mi vida desde el momento en que yo estaba en oscuridad, en tinieblas, donde yo no conocía a Dios, pero yo ya venía escuchando el mensaje de Dios, y a través de ellos yo pude de cierta forma conocer un poquito de Dios. No fue fácil porque, bueno, quizás el entender una mentalidad agnóstica, y yo de los 14 años ya dejé de ser creyente, ¿no? Hasta la edad que yo me convertí, no sé, yo era una persona que hasta negaba la existencia de Dios, ¿no? O sea, para mí Dios era cualquier cosa menos una verdad, ¿no? Yo muchas veces me escudaba en que ese mensaje era una falsedad, ¿no? Yo decía que le han lavado el cerebro. Pero volviendo al punto inicial de responsabilidad, ¿no? Dios nos hace responsables del mensaje. Por eso el testimonio, la vida misma, ¿no? O sea, la vida que nosotros tenemos, el reflejo de la luz de Cristo en nosotros. Porque eso dice la palabra, ¿no? La Biblia dice que nosotros somos luz, porque Cristo está en nosotros, la luz que es Cristo está en nosotros. Entonces nosotros somos portadores de esa luz, y esa luz es esperanza, esa luz es oportunidades que Dios le da al ser humano, ¿no? Y eso es importante. Es algo que nosotros valoramos mucho, porque imagínate, ¿no? La grande responsabilidad que uno tiene para poder dar a conocer una verdad. Pero si de pronto tú eres irresponsable con ese compromiso, tú eres irresponsable con el mensaje, entonces ¿quién va a creer? ¿No? Me decía, no, gracias, para ser como aquel, ¿no? Que venía, se golpeaba el pecho, me decía que de Dios, y después lo veía peor que un impío. Entonces, hay una gran responsabilidad. Y eso lo entendemos con claridad. Somos responsables del mensaje. Y Dios nos hace responsables también de las vidas, porque Dios nos va a pedir cuentas. Yo te lo puedo decir como pastor, como predicador, como evangelista, ¿no? El ministerio que Dios me ha dado, y lo tengo claro. Hoy día nomás, cuando predicaba en la mañana, en el mensaje, yo le decía a los hermanos, la vida cristiana no es un juego. En la vida cristiana vamos a tener que luchar, vamos a tener que pelear, vamos a tener que batallar, ¿no? Y tenemos enemigos, ¿no? Que son espirituales, y a nosotros, ¿no? Como le decía a un hermano, ¿no? Que compartíamos ella, a veces el enemigo más peligroso es esta carnecita, la carne que está en nosotros, porque esta carne pues no quiere agradar a Dios. Esta carne es lo más cercano a la inclinación al pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Subyugar esa carnalidad, esa mundanalidad, ese sensualismo, para dar lugar al fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así poder verdaderamente entender lo que es un nuevo nacimiento. A veces cuando hablamos del nuevo nacimiento hay gente que no entiende, ¿no? Y lamentablemente una de las señales de este tiempo es que eso ocurre. La Biblia dice, como en los tiempos de Noé,
¿no? ¿Y cuál fue una característica en los tiempos de Noé? Que la gente no entendió. La gente se burlaba. Tantos años, casi 120 años Noé para construir el arca. Y la gente decía, no, está loco. Está diciendo... 120 años. Sí. Y la gente no entendía. Y Jesús dijo, no, que los tiempos finales serán como los tiempos de Noé. Y hoy día tú puedes hablar de Dios, hay gente que no entiende. Yo era uno de ellos. Muchos años escuché la palabra. Nunca la palabra me atrajo, nunca la palabra... Es más, yo me burlaba, yo era un burlador. Porque a veces estábamos en el Parque Medialuna en San Miguel, estábamos un domingo todos resaqueados ahí. Y de pronto venía, no recuerdo, un pastor de iglesia bautista, venía, ay, ahí de los aleluyas ahí. Vamos a vacilarnos un ratito. Y nos burlábamos. Mira, ahora que soy pastor, digo, Señor, ten misericordia. Porque hay mucha gente que hacía eso, que hace eso, mejor dicho, que se burla, ¿no? Pero es ignorancia, es falta de conocimiento, es falta de tener una experiencia, una vivencia con Dios. Cuando yo conocí a Dios, pues muchas cosas cambiaron. Y yo pude ver el poder de Dios. El poder de Dios porque yo era una persona desahuciada por la psiquiatría, lagunas mentales, cambios violentos de personalidad, esquizofrenia, desahuciado, paciente psiquiátrico del Arco Herrera, ¿no? Desahuciado por la sociedad. No, señor gozo su mal no tiene cura. Y, o sea, ser una persona desahuciada es algo bien triste, porque tú cargas eso, ¿no? Pero de pronto, ¿no? Tú ves el cambio, ¿no? En un hombre, ¿no? De Dios, tú ves su cambio, y digo, pero si él ha podido, yo, ¿por qué no? Yo vivo así, hablando solo, cambió, una persona violenta, hablaba incoherencias. ¿Hasta cuándo? Quizás ese punto, ¿no? Que podemos llamarle, ¿no? Pisar fondo. Claro. Pisar fondo es lo que a mí me llevó a meditar y en un momento dado decirle a Dios, ¿no? Si tú existes, cambia mi vida. Porque quizás, ¿no? Fui un poco incrédulo, ¿no? Para decir eso, ¿no? Pero yo no creía. A mí me costaba creer en Dios. Entonces, esa fue la manera, ¿no? De decirle a Dios, Señor, ayúdame. Porque si tú existes, cambia mi vida. Y fue inmediato, ¿no? Porque eso fue un 24 de diciembre del año 1993 y al día siguiente el pastor César Mendoza Chepe se apareció. De la nada. ¿Cómo me encontró? Yo vivía en la calle. Yo no vivía en casa, tú conoces la casa de tus abuelos. Yo no vivía ahí, yo vivía en las calles. Yo estaba completamente perdido. Nadie daba medio por mí. Mi vida era una vida de tinieblas. Pero en un lapsus, Dios tuvo misericordia. Y Dios me dio una vida. Porque fue inmediato, ¿no? Aunque no fue fácil, como yo le decía a los chicos hoy día, ¿no? La vida cristiana no es fácil. Tuve muchas luchas. Pero gloria al Señor que iba de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Tenía luchas? Sí, tenía luchas. Pero yo siempre decía, Señor, yo te tengo a ti. Te he conocido, Señor amado, y eso es suficiente. Yo te tengo a ti. Hoy día compartía un texto, ¿no? Ahí en el penal de Socabaya con los hermanos, ahí en el pabellón CD, que es Romanos 8:31, ¿no? Que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Es un mensaje poderoso que encierra una verdad gloriosa, poderosa, porque si Dios está con nosotros, ahí está la clave, que Dios esté con nosotros. Porque nosotros, mira, sin Dios, ¿qué cosa no habremos dicho? ¿Qué cosa no habremos hecho sin Dios? Pero de pronto ver un cambio, ver una vivencia, ver a Dios, que sí, ahora Dios camina, que Dios está, que Dios es verdad, que Dios es real, eso marca la diferencia. Esto es increíble, ¿no? Porque siento que es un cambio totalmente el hecho de tomar una decisión apta por Dios. Y para mí tú eres uno de los más grandes ejemplos de ello, ¿no? Y, o sea, de constancia, de disciplina, de responsabilidad, como comentas, ¿no? O sea, del hecho de querer ser un ejemplo
o sea, para mí eres un ejemplo increíble, ¿no? O sea, todo lo que comentas siempre, a las 7 de la mañana estás ahí para tu tiempo de clamor, los viernes, a pesar de que a veces te quedas hasta la madrugada regando, estás a las 5 de la mañana en la oración, no descuidas los cultos, o sea, son nuestras responsabilidades que, no sé si digo lamentablemente, pero recién estoy empezando a verlas, ¿no? O sea, sino, no tanto verlas, sino ser consciente de que realmente así este tipo de ejemplos debería tomar, porque siento que a veces uno ve un tipo de vida vacío, un tipo de vida como lo que pueda ser el éxito, lo que pueda ser cierto tipo de cosas y dices como, bueno, quisiera seguir estos ejemplos, ¿no? Pero siempre he tenido como al mayor ejemplo de mi costado, ¿no? Y para mí es algo increíble y decir como, tengo que seguir esto, ¿no? Tengo que seguir este estilo de vida, tengo que buscar esto porque de una u otra manera tú has sido uno de los mayores maestros que haya podido tener, ¿no? O sea, siempre me dicen, ¿no? Ya llamaste a tal papá, ya llamaste a tal mamá, preocúpate porque no está viniendo, preocúpate por esto, preocúpate por lo otro, haz esto, haz lo otro, y es como, yo veo que tú tienes una preocupación y a veces digo, o sea, pero él lo hará, y cuando veo, o sea, sí, siempre estás ahí, no decirlo cargoseando, pero estás mostrando una preocupación porque realmente te importa esa persona, entonces... Claro. Por ejemplo, cuando yo veo a tus alumnos, ¿no? En la escuela de básquetbol, ¿no? Y yo digo, ¿no? Tú eres el entrenador, tú eres el mentor de esos muchachos. Yo soy testigo, ¿no? De que son muchos de esos chicos, cuando llegaron a la escuela, pues no sabían nada del básquet, ¿no? Pero tú has ayudado mucho a que esos muchachos encuentren en el básquetbol un estilo de vida. Entonces, uno te pueden decir entrenador, pero yo creo, ¿no? Que el entrenador, como el pastor, tienen una responsabilidad bien parecida, ¿no? Y si nosotros de pronto vemos una ausencia, pues de alguna manera tenemos que mostrar una preocupación, ¿no? Por ese alumno, por ese miembro de la iglesia, ¿no? Que de pronto pues, tú ves que está ahí, ¿no? Flaqueando, o que de pronto ya no quiere saber nada. Entonces, de cierta manera, ¿no? Sí, hay principios pastorales que se pueden aplicar a ellos también, ¿no? De cuidado, de preocupación, ¿no? Porque eso es lo correcto, ¿no? Y lamentablemente vivimos, como dicen, ¿no? Al comienzo dijiste tú, utilizaste la palabra consumismo, ¿no? Y vivimos en una sociedad muy consumista en ese sentido, que está más enfocada, ¿no? En lo que ellos pueden dar que en lo que nosotros podemos hacer por ellos, ¿no? Y yo creo que no hay un equilibrio en ese sentido, porque yo sé que ellos pueden dar mucho, pero mucho de lo que ellos pueden dar tiene que ver con lo que nosotros también estamos haciendo, ¿no? Claro. Por ellos, ¿no? Entonces la preocupación que tiene que haber es real. Pues si yo veo, ¿no? De pronto un hermano, ¿no? Que está flaqueando, pues lo mínimo que yo voy a hacer es orar. Voy a pedir a Dios, voy a implorar al Señor que Dios tenga misericordia. Aun cuando quizás ya le hablé, le aconsejé, le dije, le visité, ¿no? Aun cuando quizás muchas veces, como es mi costumbre, ¿no? Mandamos ahí mensajes, ahí mandamos algunos devocionales, ¿no? Y a aquellos que no están viniendo, ¿no? Y a veces responden, ¿no? De manera positiva, a veces no, hacen un visto como que no importa, ¿no? Pero para Dios sí le importa y para nosotros también. Es igual con tus jugadores. Es una pastoral que se realiza, ¿no? Ahora imagínate aplicar todo ese conocimiento dentro de la iglesia, con la juventud, con los adolescentes, también. Es un campo, ¿no? de mucha extensión, de mucho valor, porque esos adolescentes, jóvenes, ¿no? Si nosotros no tenemos una preocupación, si nosotros nos preocupamos, pues lamentablemente se van a equivocar, se van a desviar, y cuando menos lo vamos a ver pues caminando sin Dios. Y es triste, ¿no? A veces me duele mucho, me da mucha tristeza, ganas de llorar incluso, ¿no? Cuando veo pues, jóvenes que antes eran pues siervos, y tú lo ves ahora, pues que no están así, que están más enfocados en cualquier cosa, menos en Dios, ¿no? Entonces dice, Señor, qué tristeza.
Y, pucha, ahora que estoy, por ejemplo, llevando este curso de administración, estamos buscando un poco repotenciar el tema de la escuela en marketing y redes sociales. Justo llevaste a mí una de las cosas que te enseñan mucho ahí, que es el tema de preocuparse, ¿no? En los temas administrativos y lo del marketing es preocuparse por el bienestar del cliente, hacer que se sienta satisfecho y hacer que regrese, ¿no? Pero enfocado a un tema de negocios, de hacer riquezas y generar y hacer que la gente siga consumiendo el producto, pero si lo llevas o si le pones un poco del ámbito espiritual, o sea, si le pones un poco del ámbito humano, como que esa persona tiene problemas, tiene necesidades, tiene aflicciones. Yo me imagino mucho de mis alumnos que, por ejemplo, de repente algunos no tienen un papá, no tienen una mamá, o viven en familias disfuncionales donde el papá es alcohólico, qué sé yo. O viven muchas cosas que los tiene a veces afligidos, que los tiene con estas cosas. Entonces, yo creo que ahí vale mucho el tema de la preocupación, ¿no? No solo de la preocupación de que vengas a entrenar y pagues una pensión, sino el cómo estás, cómo te sientes realmente, porque siento que eso es algo que más que las iglesias o que un psicólogo pueda hacerlo, casi nadie lo hace, ¿no? Porque no está, literalmente la gente no le importa, y eso se trata un poco del consumismo, ¿no? O sea, consume, consume, compra, compra, qué tanto nosotros como empresa te podemos ofrecer por poder brindar un servicio. Y yo creo que tocando y tomando un poco estas cosas como por ejemplo estratégicas o para ventas, de brindarle una experiencia, ¿no? Pero una experiencia que pueda cambiar su vida. Y al fin y al cabo, o sea, por ejemplo, lo que yo siempre busco es formar atletas, es formar personas de bien para la sociedad, ¿no? Entonces, pero una de las cosas que se me quedó grabadísimo una vez que estuve hablando con uno de mis alumnos por un tema de drogas, y mientras yo le iba hablando, mi cabeza me decía como, estás escuchando todo lo que estás diciendo, o sea, no seas un hipócrita. Si tú estás diciendo todas estas cosas, tú tienes que mostrar un temple, tú tienes que mostrar un estilo de vida, ¿no? Entonces, si yo busco querer cambiar, si yo busco querer ayudarlos con las experiencias, tanto en el tema de la nutrición, la preparación física, la psicología, el apoyo emocional y el hecho de poder llevarlos a Arequipa o, si Dios quiere, a otros lugares para que compitan y brindarles esta experiencia, siento que yo tengo que estar preparado para... Y creo que lo mismo pasa contigo en tu labor como pastor, ¿no? O sea, Lógico. tú puedes, tú puedes querer ayudar a estas personas a que busquen un cambio, pero si las personas voltean y ven que la persona que está incitando ese cambio no ha hecho el cambio, como, No lo vive. no lo vive, exacto. No lo vive. Entonces, o sea, claro, es lógico, ¿no? Hay estrategias, hay formas, hay maneras, ¿no? Bueno, voy a utilizar la palabra para lograr el éxito, ¿no? Exacto. En todo, hasta en la vida ministerial, ¿no? Porque uno quiere realmente ser reconocido, ¿no? Que lo conozcan, pero ¿qué lugar juega en eso Dios? O sea, nosotros lo tenemos claro, ¿no? Aquí el que es honrado y es glorificado es Dios. Yo siempre tengo un lema, ¿no? Soy lo que soy, tengo lo que tengo, por la gracia y la misericordia del Señor. Así de simple. Pero qué lindo es, ¿no? Ver cómo hay aspectos de la vida misma, ¿no? Del humanismo mismo propio, que si uno lo aplica a la vida con Dios, traen resultados, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento, ¿no? A veces tú entras a una empresa donde tú tienes ya un cierto prestigio, ¿no? Porque tú eres un cliente y la gente, ¿cómo te honra? Por la manera como te tratan, como la manera como te reciben. Algunos hasta te conocen con nombre propio, Claro. ¿no? Ahora imagínate en la iglesia, ¿no? Quizás una de las cosas que más me cautivó, la primera vez que fui a la iglesia, aunque yo salía asustadísimo, ¿no? Pero yo en esa etapa no era cristiano. Yo era religioso, iba a la iglesia, pero yo no vivía el cristianismo. Fue la manera como me trataron, la amabilidad con que me recibieron en la iglesia, la gentileza de una hermana, una ujier, que después fue una compañera en el ministerio, yo también fui ujier, pero la forma como me trató. Yo me quedé asustado porque me llevó hasta mi asiento,
me dio una bendición. Y yo dije, Señor, ¿qué quieren de mí? Ese trato nunca lo había recibido. Claro. ¿No? Porque yo ahora entiendo, ¿no? Cuando hay amor en el corazón, entonces uno transmite eso, ¿no? Y cuando digo el amor no me refiero al amor humano, ¿no? Sino al amor que Dios pone en el corazón, ¿no? Y es un amor que uno puede transmitir, ¿no? Y ese amor se trasluce en preocupación, en dedicación, que son formas de mostrar un compromiso, ¿no? O sea, yo quiero tener un compromiso contigo, pero no solamente para ver qué puedo lograr, de qué manera puedo sacar provecho de ti. No es así. No, o sea, hay un amor que sí se traduce en una preocupación sana. Y yo creo que, bueno, te hablo como pastor, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo primordial es poder dar a conocer, o por lo menos que la persona tenga la oportunidad, ¿no? De que hay un Dios. Y no es un Dios solamente de oído, sino que es un Dios real, que es un Dios de verdad, que es un Dios que vive en el corazón del ser humano, ¿no? Una de las cosas que nunca me olvido fue un día que el pastor Pedro Adriancén estaba predicando aquí en la iglesia, ¿no? Y él dijo lo siguiente: en el corazón de cada ser humano, hay un lugar del tamaño de Dios, donde Dios quiere llegar y morar. Esa palabra, ¿no? De verdad que me cautivó, ¿no? Wow. Y no es que yo era un neófito, ¿no? Pero dije, Señor, meditando, reflexionando, es cierto. O sea, hay un lugar del tamaño de Dios donde Dios quiere morar. Pero lamentablemente muchos tienen ese lugar preparado, cerrado, ¿no? Entonces, pues como que Dios dice, no soy importante para ellos. No creen en mí o no me valoran. Pero cuando ese lugar se abre, ¿no? Y Dios ingresa, wow, ahí sucede lo milagroso. Lo que la ciencia, lo que la persona en sí no podía hacer, de pronto se hace realidad, ¿no? ¿Cuántas veces me dijeron a mí, hasta cuándo va a estar así? ¿Hasta cuándo vas a vivir así? No tiene fuerza de voluntad. Y no era que no tenía fuerza de voluntad, yo de alguna forma intentaba, pero no podía. Claro. Estaba esclavo, estaba esclavizado a ese estilo de vida. Entonces no sabía cómo evitar hacer lo que no era bueno Para ti, ¿no? Para mí, lógicamente. Pero cuando ya yo abrí mi corazón a Dios, las cosas cambiaron, ¿no? Las cosas cambiaron para bien. No fue fácil porque el proceso de recuperar estima, respeto, cariño, aprecio, amor, pues no es de una semana ni de 15 días, ¿no? Son meses, años, ¿no? Uno tiene que transmitir esa confianza, esa credibilidad a la familia, a las personas que nos conocían, para que después aquellos que nos vieron perdidos, ¿no? O como yo siempre digo, no, yo era carne de prisión, pero de pronto ya no. Antes entraba a un penal enmarrocado, ¿no? Privado de mi libertad, sin Dios, pero entro con la Biblia, con la palabra, con el mensaje. Wow. Gloria a Dios, y me gozo, ¿no? De verdad me gozo y me alegro, porque yo digo, Señor, yo vengo a este penal, a este centro de rehabilitación, estamos pensando el día lunes visitar un centro de rehabilitación, ya que, bueno, por esas cosas del destino nos han pedido que no ingresemos el día lunes porque tenemos que hacer una campaña al penal de varones, ¿no? Entonces digo, Señor, pero el lunes quedó en blanco, Dios mío, pero... Y justo tú sabes que hay un hermanito de nuestra iglesia que lo hemos internado, ¿no? Lo hemos internado y requiere de nuestro apoyo. Entonces, ir a visitarlo es parte de eso, ¿no? Entonces, justo hay un hermano que nos va a visitar, hermano Guillermo, entonces estoy pensando en irme con él, ¿no? Irme con él, hermano.
Pero vamos a ver, ¿no? O sea, todo esto, si es que está dentro de la perfecta voluntad de Dios, pero yo creo que sí. Entonces, esa preocupación es loable, es correcta, es buena y es algo que Dios espera, ¿no? Entonces, bueno, hacemos el esfuerzo, el intento de hacer eso, porque esa es parte de nuestra vida, ¿no? Antes quizás, ¿qué me importa? Cada uno vive su vida, no se metan conmigo, así. Pero ahora no es así. Ahora sí hay una preocupación y es real. Y eso es algo que Dios aprecia. Es algo que Dios valora, ¿no? A veces, yo me recuerdo, bueno, esto me ha pasado varias veces, ¿no? Varias veces. Cuando nosotros íbamos a Chayapalca, me recuerdo. Íbamos a Chayapalca. Semanas atrás había habido un motín. Había habido 8 muertos, creo. Fue terrible lo que sucedió, ¿no? Hubo un motín y los agentes penitenciarios me dijeron, pero ¿para qué vienen acá? Ustedes vienen a perder el tiempo. Y vienen con ropa. Y esto no necesitan nada. Pero nosotros sabíamos que él estaba equivocado. Sí, es cierto, o sea, hay cosas que suceden, ¿no? Que de verdad nos causa tristeza, ¿no? Pero la esperanza es algo que nunca jamás nosotros perdemos. Por más triste que sea la realidad de los acontecimientos que ellos enfrenten, pues la esperanza de ver un hombre de Dios cambiado, transformado, nunca se pierde, nunca decae. ¿No? Entonces, en otra oportunidad, ¿no? También me hicieron una pregunta parecida, ¿no? Entonces, ¿para qué viene? Pues, mano, usted viene a perder el tiempo. Eso fue acá en Socabaya, ¿no? Y para eso, pues, ya nosotros pues, llevamos muchos años, ¿no? Y yo hablé de un hermano de la iglesia, ¿no? De la iglesia dentro del penal, ¿no? Porque él me decía, no, acá nadie caga, que esto, que lo otro. Y yo le dije, ¿usted lo conoce, el hermano fulano de tal? Y cambió su rostro. Y me dijo, mi hermano. Lo único que atinó es a darme unas palmadas en la espalda y decirme, hermano, con él está haciendo un buen trabajo. Vaya nomás. ¿Por qué? Porque sí cambian. Sí, Dios cambia, Dios transforma, ¿no? Y eso es pues para la gloria del Señor, Claro. ¿no? Entonces, esa es una motivación, ¿no? Bastante importante, ¿no? Bueno, ¿no? Algo que yo quisiera mencionar en este podcast, ¿no? Es que este es nuestro podcast número 100, ¿no? Y eso me alegra mucho, ¿no? Cuando lleguemos al número 1000, también estaremos, ¿no? Celebrando, ¿no? Este es nuestro podcast número 100 y de verdad, pues, es algo hermoso, ¿no? Es algo porque a través de estos programas nosotros podemos transmitir un mensaje de esperanza. Y la realidad es buena, los tiempos son buenos. Aunque la Biblia dice todo lo contrario, la Biblia dice que estos son los tiempos peligrosos. La Biblia dice que la maldad en los últimos tiempos, estos son los últimos tiempos, va a crecer. Y vayas, basta prender el televisor, el noticiero, que sicario, que mató 1, que mató 2, que mató 3. Dios mío, a veces cuentas hasta 6, 7 asesinatos en un solo día, ¿no? Sin hablar de la corrupción o de la sinvergüencería que uno a veces ve en los políticos, ¿no? En las autoridades. Dios mío, Señor, uno se agarra la cabeza, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero eso es, como decía Albert Einstein, la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Esa es la maldad. Y lamentablemente en este último tiempo dice la palabra que la maldad va a crecer. Lamentablemente. Pero junto con eso, el mensaje, la predicación, igualmente va a crecer. Así que en eso estamos. Totalmente. Y una de las cosas que justo mientras hemos estado conversando es que este año para mí ha sido muy revelador de decirte, creo que cada año es como siento que aprendo más cosas, pero, o sea, aprendo más cosas en un sentido de que ya no soy la misma persona y esto siento que ha sido uno de los años más fuertes en el que
mi cabeza se iba estrellada contra la pared y me he dado un baño de realidad de saber que como primero yo no soy un niño, yo soy un adulto y de que si yo mismo no trabajo y no lucho por estos sueños que yo tengo, ¿no? Desde el año pasado tú y yo íbamos hablando sobre construir una cancha, ¿no? Y para mí era como construir una cancha, esto que lo otro. Y ahora llevando el curso de administración me di cuenta que organización, planificación y mucho esfuerzo sí se logran, ¿no? Entonces, también cuando vino este misionero colombiano que nos dio la iniciativa y que como sí se puede hacer. Y para mí lleva una de las cosas que creo que una palabra que a ti y a mí nos encanta, que es la fe, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Como que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios y la fe es esa certeza de lo que se espera, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve. Porque nunca me voy a olvidar cuando una vez me saqué un préstamo en una financiera y me saqué 1.000 soles y me acuerdo que le decía a mi amiga, yo me puedo llegar a sacar como 20.000, 30.000. Me dijo, ¿para qué quieres tanta plata? Y le dije, porque quiero construir una cancha de básquet. Y se mató de risa. Y la entendí, porque es una locura, ¿no? O sea, el hecho de pensar que es algo así pueda ser posible demanda muchísimo dinero, demanda muchísimo esfuerzo, haciendo unos cálculos, son sumas de dinero exorbitantes, comprar una cosa, comprar otra cosa, pero yo digo al final, lo quiero hacer porque quiero ser ese agente de cambio en mi ciudad. O sea, yo siento que a veces, por ejemplo, mucha gente huye de lugares como La Joya o lugares como, digamos, El Pedregal y se van a las grandes ciudades porque piensan que en las grandes ciudades puede estar el cambio, ¿no? Por ejemplo, tú estuviste en la gran ciudad y pudiste de repente haber sido el pastor de la gran ciudad, pero fuiste el pastor de este distrito, de este pueblo, y acá la gente te quiere, la gente te conoce, descubriste tu propósito visitando los penales, aunque ya lo hacías allá en Lima. Acá creo que tu pasión misionera y evangelística fue creciendo de una manera exorbitante. Entonces, y esto creo que lo hemos conversado en el podcast número 50, en el 90, en el primer podcast que tuvimos, del COVID, cuando yo vine y descubrí el propósito y netamente el propósito siempre estuvo trabajar acá, o sea, siempre lo vi así, ahora lo veo de esa manera, porque Dios necesita o Dios te pone en el lugar, Dios te pone ya en el lugar predestinado porque Él sabe que vas a triunfar en ese lugar. Si no, siento que Dios me hubiera dejado en Lima o me hubiera llevado a otro lugar. No lo sé a dónde me llevará, pero lo único de lo que estoy consciente es de que estoy acá y de que cada cosa que he hecho siempre ha habido un respaldo, ¿no? Comencé haciendo podcast y he tenido los episodios que he tenido la gente que he tenido por la perseverancia y porque Dios así lo ha permitido, ¿no? Igual con la escuela de básquet, que pudo fracasar también, que la gente me pudo dar la espalda porque yo no soy un profesor de básquet titulado, no he jugado una liga profesional, comencé de manera amateur, si bien es cierto ahora me estoy llevando cursos, yendo a campamentos de básquet, campus de básquet, queriendo estudiar nutrición, psicología deportiva y queriendo invertir, ¿no? En esto de primera instancia como no tenía nada y aún así la gente confió en mí y es como, voy a la Biblia y dice, no, como si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Y si en lo poco, digamos, cuando comenzamos la escuela, la comenzamos con 10 soles, si no me equivoco, con 20 soles, y ahora está creciendo poco a poco, y ahora buscamos como trabajar bastante y agresivo en redes sociales, y esto y lo otro, y ya estamos buscando otras maneras de poder crecer, humanamente hablando, ¿no? Pero siento que una de las cosas para mí es como Dios me está retando, o sea, yo lo veo así, Dios me está retando y me dice, a ver, o sea, yo sé que puedes. O sea, si yo te he puesto esto en la cabeza, porque está en mi cabeza y no sale de mi cabeza, porque yo sé que tú puedes lograrlo. Porque siento que para Dios no hay, o le doy a esta persona este sueño que es más o menos o relativamente chico y le doy a esta persona este sueño que es mucho más grande. Yo creo que Dios te pone
retos o Dios te pone desafíos que tú sabes que tú lo vas a lograr. Y yo digo como, ok, me va a costar, pero lo voy a hacer. Estoy dispuesto a pagar el precio, ¿no? Y en la Biblia y en la vida cristiana es igual, ¿no? O sea, siento cuánta gente está dispuesta realmente a pagar el precio. Porque, como bien lo mencionabas hace un instante, son los placeres de la carne, ¿no? Los placeres, la sensualidad, uno que es joven, las chicas, las drogas, las fiestas, los amigos, el querer aparentar una vida, el querer llenarse de cosas materiales como un carro o qué sé yo. Pero siento que nos olvidamos de lo más principal, ¿no? O sea, siento que el propósito ese por el cual siempre ustedes me dicen, ¿no? Como, una vez el señor Eduardo me preguntó, ¿y de ti qué es lo que te gusta? Le dije, a mí me gusta ayudarle. Dije, no encuentro otra cosa. Porque él me dijo que él era bueno para hacer negocios, hacer empresas. Y le dije, a mí me gusta ayudar. Porque es siempre lo que me han enseñado. Siempre cuando hemos ido a los milagros, él los ha ayudado desde que tenía 10 8 11 años. Más chiquito. Más chiquito. Y Ah, siempre ha sido el hecho de ayudar acá, ayudar allá. Y cuando me fui a Lima, lo mismo, ¿no? En la casa, que a veces, pum, hacían esto, pa, yo gastaba, invertía. Entonces siempre me ha gustado estar, ¿no? Igual acá en la casa, igual en el trabajo, igual en la escuela. A veces que, profe, esto, pum, toma, te presta, se te da porque siento que Dios puso eso en mí, ¿no? Y ahorita digo, Dios, dame fuerzas, porque a veces me siento cansado, porque estoy trabajando muchas horas en el trabajo, no a modo de queja lo digo, sino como porque me quiero esforzar, porque quiero lograr esto. Y económicamente hablando a veces puede sonar imposible, ¿no? Si tú pones esa cifra y eres una persona que trabaja y vive del mes a mes, que no tienes un capital grande o un backup de alguien que te pueda decir, ya toma 50.000, 100.000, gástalo si no que tú quieras, ¿no? Entonces fue ese como posible, pero yo digo, mira, mis papás pagaron una casa junto con los de la iglesia y cada mes tenían que pagar 2.000, 3.000 soles y Dios los ayudó. O sea, ¿por qué a mí no me puede ayudar? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y es como... como tú lo has dicho, ¿cuál es la diferencia? mm, Es creer a Dios. Creer que en Dios está el poder para hacer realidad las cosas, ¿no? Pero hay un equilibrio que uno tiene que mantener. O sea, está bien, yo quiero tener éxito en esto, lograr esto, como construir un coliseo, ¿no? Que es un claro, sueño. Pero la pregunta es, o sea, ¿estamos realmente actuando que Dios de la quiere. manera correcta? O sea, haciendo lo que Dios quiere, teniendo fe, ¿no? Y esto se aplica a muchos aspectos de la vida misma, ¿no? No solamente para lograr un objetivo en este sentido material, ¿no? Porque la palabra de Dios también dice, ¿no? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si al final perderá su alma en el mismo infierno? Claro, O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque uno en la vida cristiana, ya que tú mencionaste este logro, ¿no? de la iglesia, de poder tener la iglesia su propio terreno, pero fue un trabajo arduo de los hermanos, de las hermanas, las actividades que hacíamos, los compromisos de fe, para poder realmente mes a mes poder cumplir con cada pago, ¿no? Y eso fueron varios años, pero cuando Dios está en el asunto, por así llamarlo, pues Dios hace realidad, ¿no? Pero ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué lugar juega Dios en el corazón de ese soñador? O de esa soñadora, porque de repente hay alguien que nos va a escuchar y dice, yo también tengo sueños, ¿no? Pero yo no conozco a ese Dios de que ellos están hablando. Entonces, en ese momento se abre una puerta de oportunidades para esa persona y le podemos decir, ¿no? Que Dios sí está interesado en ella, pero que ella o él tiene que permitir que Dios ingrese a su corazón y que sea el Señor de su vida y que pueda tener una experiencia sobrenatural con Dios para poder hacer lo sobrenatural, mejor dicho, para poder ver lo sobrenatural, porque muchas de las cosas que Dios hizo, yo hasta el día de hoy digo, Señor, me pongo a pensar, digo, Señor, es cierto, ¿no? Cada mes eran miles,
pero nunca se nos juntó una letra, nunca. Aunque a veces sufríamos, pero logramos cumplir con ese compromiso. Porque era Dios el que Dios fue el que puso eso en nuestros corazones. Y Dios transmitió ese sentir a toda la iglesia, ¿no? Es igual, ¿no? Digo, si estos principios espirituales se aplicaran, ¿no? Podemos ver a las autoridades hoy en día gastando miles de soles en cosas superfluas, en cosas vanas, ¿no? Cuando pudiéramos ver esa inversión a favor de ese pueblo joven, que no tiene pistas, que no tiene agua, que no tiene desagüe, pero vemos, ¿no? Haciendo gastos astronómicos en muchas cosas que no tienen sentido, ¿no? Inversiones súper millonarias en proyectos que no tienen sentido. No quiero generalizar. Y digo, Señor, pero la necesidad es tan grande, ¿no? Pero a veces poco se hace por mejorar la calidad del pueblo, de las personas, ¿no? Y la iglesia sí tiene en ese sentido una preocupación, porque de alguna manera el mensaje del Evangelio es un mensaje de cambio, ¿no? Pero de cambio para bien. Lamentablemente vivimos en una sociedad corrupta, inmoral, en una sociedad religiosa, porque hoy día la religión es como un caldo de cultivo, ¿no? O sea, religión, ¿pero qué es religión? Religión es intentar agradar a Dios, pero a mi manera, ¿no? Y entendiendo que Dios es un Dios permisible. Dios no es un Dios permisible. Dios es Dios y punto. Pero Dios nos ha dado su palabra para que nosotros la conozcamos y nosotros la podamos vivir, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Dios quiere hacer tantas cosas. Uno de los pasajes bíblicos que a mí me ha marcado durante toda mi vida como cristiano es el lugar que Dios quiere ocupar en el corazón del ser humano, ¿no? Primeramente, dice Mateo 6:33, primeramente buscar el reino de Dios, su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Pero lamentablemente, aún esto sucede en muchos que dicen cristianos, ¿no? Que están más afanados, más enfocados en las añadiduras, que puede ser el que comeré, que vestiré, y de dónde saco esto y de dónde saco lo otro, que en Dios, que es la fuente, que es la fuente de la bendición, que es la fuente de la prosperidad. Es Dios. Que es lo que nos da la vitalidad también, siento, porque tú siempre me dices, no, o sea, humanamente hablando, o sea, tú tienes un límite. Tú, yo, mi mamá, señor Eduardo, personas que conocemos, ¿no? O sea, tenemos un límite, pero con Dios no hay esos límites. Entonces siento que a veces tú siempre me retas, ¿no? Y me dices como, no te limites, asóciate. ¿Por qué no lo buscas? El mejor socio es Dios. El mejor, ajá, y es como, a veces uno dice, asóciate, pero con el pensamiento de que te asocias y Dios te va a dar, no sé, una millonada o te va a hacer cumplir todos tus sueños. Y es como, o sea, no, Dios no hace esas cosas, pero Dios... No, por lo menos no es así. Exacto. No, o sea, Dios no obra por el interés humano. Exacto. ¿No? Porque lo primero que Dios va a requerir del ser humano es que lo entendamos, que lo amemos, que lo respetemos y que vivamos para Él, ¿no? En una sociedad consumista, pues es lo que yo puedo, lo que yo tengo, lo que yo puedo lograr, y siempre el yo, ¿no? Entonces, en una sociedad consumista, ese es el común denominador. Pero en la vida cristiana no es así. Es Dios. Es Dios. Es Dios quien hace milagros, es Dios quien trae bendición, es Dios el que responde, es Dios el que bendice, es Dios. Y ahí también hay un problema, ¿no? En muchos que no reconocen eso, ¿no? Muchos dicen, no, yo soy lo que soy, tengo lo que tengo porque yo lo logré. Y bueno, es una verdad media, ¿no? Porque tampoco pues uno va a lograr cosas en la vida si no se esfuerza, si no trabaja, si no produce, si no invierte, si no administra con inteligencia, ¿no? Si no ahorra, cosas por el estilo, ¿no? Pero
si Dios no está presente, ¿de qué sentido tiene, digamos, tener éxito humano, material? Porque al final de cuentas, ¿qué me llevo yo? Nada. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y lo otro, o sea, bueno, yo lo digo desde un punto de una óptica cristiana, porque un día todos vamos a dar cuenta. ¿De qué forma estoy invirtiendo para Dios? Nada. O sea, Dios no es importante. Más importante es mi trabajo, mi negocio, mis inversiones, mis estudios, sin desmerecer todo lo que he mencionado, ¿no? Pero Dios, en este sentido, sí, es importante. Dios quiere realmente que nosotros aprendamos a valorarlo, a entenderlo, a comprenderlo, a respetarlo sobre todo. Saber honrar a Dios. Pero a algunos esto le entra por un oído, le sale por el otro, no son hacedores de la palabra, no, porque no conocen. Pero cuando uno conoce, a la cosa es diferente. Tú empiezas a reconocer a Dios, a valorar a Dios. Imagínate, ¿no? Yo era agnóstico. O sea, que yo mismo soy, yo tengo, yo estoy, yo. Pero no es así. No, tengo lo que tengo, soy lo que soy por Él. Él provocó este cambio. Claro. Él me dio esta vida. Él me dio una familia. Él me dio a ti. Tú eres mi hijo. ¿No? O sea, Dios, o sea, yo lo tengo presente en todo momento, ¿no? Y yo doy gracias a Dios por las oportunidades que Dios nos da, ¿no? Y en la tarde estaba hablando con dos personas que nos están ayudando mucho del aspecto empresarial, ¿no? El trabajo que hacemos, ¿no? Esto, lo que es lo humano, trabajo, lo secular. Pero yo decía, Señor, wow, pero mucho de lo que yo tengo que reconocer es que si hay una empresa, pues es porque nació de una idea, ¿no? De una idea que vino de Dios. Sí. ¿No? En los momentos más difíciles, sí, tú todavía ni habías nacido. Y yo con tu mamá, ¿no? O ya habías nacido, bueno, no estoy seguro, tengo que consultar a tu mamá. Pero la cosa es que, ¿no? De pronto, ¿no? Llegó librería, ¿no? Así. Y nació, y Dios proveyó, Dios tocó corazones, y empezamos, ¿no? Con una mínima inversión, y en el transcurso de los años, pues ha ido creciendo, ¿no? Al punto de que ahora cuando vemos el negocio, digo, Señor, quedó chico, o sea, por lo menos local, ¿no? Pero todo eso es efímero, todo eso es terrenal. El enfoque principal es en el Señor, es en Dios. Quizás eso a una persona que no es una persona espiritual, que no es una persona creyente, está perdiendo el tiempo, no sabe lo que está diciendo, porque no entiende, porque no comprende, ¿no? Porque un día todos vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta de nuestras propias vidas, de nuestros hechos de vida. ¿Qué le vamos a decir? Ay, no, Señor, ahora sí ya creo. Señor, dame una oportunidad, no tarde, ¿no? Pero bueno, estamos en esto, enfocados en poder seguir adelante, ¿no? Con este trabajo de podcast, y yo creo que hay mucho recorrido por delante, hay mucho que hacer y mucho que lograr. Totalmente. Este año planeo comprarme una nueva cámara, un micrófono profesional, cosas materiales, pero yo creo que este año que viene una de las cosas, de las principales cosas que quiero hacer es poder encontrarme con Dios. Que quiero hacerlo personalmente porque siento que necesito paz. He buscado paz en muchas cosas y no encontré esa paz. Entonces la respuesta siempre estuvo ahí, ¿no? Y también ser constante. Poder ser constante, porque una cosa, digamos, es hacer podcast como lo hacemos, y otra cosa es mantenernos, ¿no? O sea, ser fieles a eso, sino el momento del día tal te tienes que grabar, y tienes que grabar porque tienes que grabar. Claro. A mí, por ejemplo, me da alegría, ¿no? Retomar esto, ¿no? Porque tú sabes que lo mío es pues, la enseñanza, que a través de los podcasts
nosotros podamos realmente transmitir conocimiento, ¿no? Que se aplica a la vida misma, ¿no? Que enriquece la espiritualidad de una persona. Y eso es importante, ¿no? Porque el mensaje, quiéralo o no, llega al creyente y al no creyente. Y lo lindo es que muchas veces el no creyente empieza a creer, ¿no? Empieza a creer, empieza a descubrir un sentido en su vida, ¿no? Y de pronto a conocer a Dios. Ese es el desafío más grande que en ese sentido siempre tengo en mi corazón, ¿no? Que estos mensajes, estas oportunidades, pues no solamente puedan trascender en un ámbito de una nación como en nuestro Perú, sino que pueda repercutir, ¿no? En otros continentes, en otras naciones. Y a pesar de quizás del obstáculo que pueda llamarse el idioma, más adelante, ¿no? Podamos pensar, ¿no? De que nuestros podcasts van a llegar también, ¿no? Ahorita la inteligencia artificial fue, claro. Dios mío, en cuestión de segundos convertir el castellano en inglés, en francés, en italiano. Y uno dice, Señor, wow, sí, podemos lograr muchas cosas, ¿no? Claro. Y dar a conocer el mensaje del Señor, ¿no? Porque algo que nosotros tenemos claro es que tenemos un mensaje. Sí. Un mensaje de paz, un mensaje de esperanza. Y ya que este mes, no sé, la palabra paz, ¿no? Se escucha muy fuertemente y eso es cierto. Pero ¿por qué solamente en un mes como este? Todo el año, ¿no? Todo el año. Yo siempre digo, a pesar de, Dios es un Dios de paz. A pesar de, Dios quiere que nosotros podamos vivir en paz. A pesar de, Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de su paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz del mundo es pasajera. La paz de Dios es eterna, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros aprendemos en la vida cristiana es que somos eternos, aún después de la muerte. Porque el que muere en Cristo tiene su destino eterno, pero con Dios. Lo triste es parte del mensaje, el que se va sin Dios. Qué tristeza, qué dolor. Porque un día se va a dar cuenta que tomó la decisión de ir por el camino equivocado. Pero cuando esté delante de Dios y Dios diga, ya no hay nada que hacer, condenación eterna. Y eso es terrible. De verdad que el solo hecho de pensar en eso me da mucha tristeza, porque una persona sin Dios se conduce a eso. Wow. A una eternidad sin Dios. Castigo eterno, condenación eterna. Pero bueno, tenemos esperanza, hijo. Totalmente. Gloria a Dios. ¿Crees que antes de darle fin a esto puedas apoyarnos con una oración para que el podcast llegue a más gente, tanto mis podcasts como tus podcasts, para que en el caso de el mío, mis invitados acepten venir, que la audiencia pueda crecer, que la escuela pueda crecer, que mi fe pueda crecer, que mi amor por Dios, mi amor propio pueda prevalecer, mi disciplina, la constancia, y que todas las cosas por las cuales estoy orando, no digo que se den, pero que sea como Dios quiera y que siempre esté con nosotros y que la salud nunca nos falte. Exacto. Así que... Sí, encantado, pero quisiera decirle a todas las personas que nos van a escuchar, que nos van a ver, dos cosas. Número uno, son importantes para Dios, todos. Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene preferidos. Dios no murió por algunos, Dios murió por todos. Pero lo segundo, está en nosotros decidir si creer o no creer, si vivir para Dios o no vivir para Dios. Está en nosotros, ¿no? Entonces mi recomendación es, asegúrate, vivir con Dios es lo mejor. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en este día, por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Tenemos muchos sueños, tenemos muchas expectativas, Señor. Queremos agradecerte, Padre, porque estamos celebrando el podcast número 100, Señor.
Creemos, Señor, que vamos a seguir creciendo, que vamos a seguir avanzando. Tanto yo como creyente en Cristo, como mi hijo también como creyente en Cristo, Señor amado. Aunque los enfoques, Señor, quizás no son los mismos, Señor, pero tú sí eres el mismo. Tú eres Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Y yo quiero pedirte, Dios mío, por la audiencia, por aquellos que nos van a escuchar, que tu luz resplandezca en sus corazones, Dios mío. Que todos nosotros podamos tener esa oportunidad de salvación, de poder conocer a un Cristo vivo, precioso, poderoso. Quizás muchos se preguntarán, pero ¿cómo? Es muy sencillo. 2 cosas tenemos que hacer. Si tú me permites en esta noche, yo quiero orar por ti. Repite esta oración, dile a Dios, Padre Celestial, perdóname Dios todos mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón, sé mi Dios y mi Salvador. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Quizás alguno se preguntará, pero ¿qué? Tan simple, tan sencillo, sí. Una oración así ha cambiado el corazón de billones de personas en el mundo entero, que pueden dar testimonio de su fe en África, en Oceanía, en América, Padre Celestial, aquí también en Perú, Señor amado, en Arequipa. Este es un mensaje de eternidad, Señor. Y yo te agradezco, Señor, también por todos los proyectos que como nosotros como familia tenemos, Padre mío. La escuela, la iglesia, Señor amado, los jóvenes, los adolescentes, los niños, las familias, los matrimonios. Aleluya, porque nuestra vida es importante para Dios. Gracias te doy, Padre mío, Señor, por esta celebración de este podcast número 100, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de mi hijo, por la vida de mi esposa y por la vida de todos los que nos van a ver. En el nombre de Jesús los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre es un tremendo placer tenerte en mi podcast, así que... Gloria a Dios. Muchas gracias, papá. Dios te bendiga, hijo. Adelante. Adelante con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, papá. Y que Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Bendiciones.